Polvo y miseria. Aquí estamos gracias a Yeshua, a unos días de acabar el 2018 el 2017 y empezar el 2018, y bueno, esto no acaba, pero va a acabar cuando volvamos a Dios. Hoy vamos a hablar de este tema. ¿Es verdad que todas las religiones llevan a Dios? En otras palabras, ¿es verdad que todos los caminos llevan a Roma? Aquí está Miriam, gracias a Yeshua. Miriam. Shalom, la paz del Eterno para todos. No todo lo que el mundo está ofreciendo, más bien nos separa de la verdad, nos separa del propósito que es el amor infinito del Padre Eterno, que es Yeshua, y realmente quien nos ofrece salir del cautiverio, quien nos ofrece de esos programas de condicionamiento, solamente la libertad la va a ofrecer Yeshua, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y dice en su palabra: venid todos los que estén cansados de lo mismo, de tantas mentiras, de tantos condicionamientos erróneos que solamente nos deja vacía nuestra alma. Por lo tanto, el único que ofrece palabras de verdad y promesas de un amor infinito en cuanto a nosotros, obediencia, solamente es Yeshua. Shalom Ubrahad. Gracias, Miriam, amada. Entonces, aquí está Lalo para hablar de si es verdad que todas las religiones llevan a Dios, o más bien si ni una religión lleva a Dios. Lalo. Mucho gusto, bendiciones para todos de Yeshua HaMashiach, el único Padre eterno que tenemos, los que lo conocemos y los que hemos sido afortunados en seguirlos, en su llamamiento santo. Y este es el resumen, porque solamente Jesús, bien como lo dijo Miriam, es el camino, la verdad y la vida. Y es triste ver que tantas religiones que hay en el mundo, tantos caminos falsos, tanta mentira. Y es triste ver que muchas personas no se den cuenta, el engaño del diablo, ¿no? Es triste ver el vacío que hay, como en mis tiempos antes de que Yeshua me sacara de esa ignorancia en la que estaba sumido, que no sé nada, todo lo sé gracias a Él y todo es de Él. Porque toda la gloria y la honra es para Él. Cómo estaba yo sumido queriendo satisfacer la carne, sumido en esta ignorancia total en la que me tenía el diablo, en la que mi propia mente estaba completamente enlodada, mi alma, ¿no? Buscando tapar con más lodo, el lodo que ya tenía con más lodo, a lo mejor un color más oscuro, más claro, pero al final de cuentas, lodo. Irme caminando, recordar que me iba caminando hasta la villa, o haciendo cada 12 la limpieza y pintando la muñeca y esa figura, ¿no? Pero le doy gracias a Jesús, que a pesar de que hay tantas religiones, su evangelio, que es poder y que es verdadera misericordia, es lo que nos llena, lo que nos hace salir a predicar, a luchar, y que no es fácil. Aún Él me lo dijo desde el principio, que iba a ser aborrecido de todos por causa de su nombre, y que a veces he tenido la intención de dejar todo, ¿no? Inclusive, o sea, el evangelio, dejar ya, pero la verdad es que no hay a quien más, no hay, y no quiero conocer otro. Jesús es el que nos llena, nos da de todo su amor. Gracias a Jesús, gracias a Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, aquí lo que importa es dejar en claro, primeramente, que Dios no es religión, ni la Biblia es religión, aunque haya muchas religiones basadas en la Biblia. Entonces corre el dicho de que todas las religiones llevan a Dios, y eso tiene que ver con el ecumenismo, uno de los puntos principales en la agenda satánica. Y lo que nos importa es dejar en claro que Dios no es religión, la Biblia no es religión, y que ninguna religión lleva a Dios. Más bien, las religiones llevan al adversario, y esto es muy escandaloso,
Pero es la verdad, porque Jesús no hizo una religión, no es un fundador de una religión. Fundador de una religión es Mahoma, es Krishna, es José Smith, es Russell. No Jesús, Jesús es el Mesías, es Dios hecho carne. Entonces, en primer lugar, Dios no es religión, Dios no está en ninguna religión, y también hay que hablar, en todo caso, del cristianismo, porque millones de personas creen que el cristianismo es la religión de Cristo. Y desgraciadamente así es, ¿no? Muchos están engañados por esta falsa religión. Es permitido por Dios, sí, y sabemos que todas las religiones, no, es una desviación total, es una mentira, no hay una religión. Jesús no trajo una religión, eso es algo que ya debemos de tener nosotros como cierto, todos los que lo conocemos, ¿no? Ya de estar jugando a ser cristianitos, como les nombro. Desgraciadamente así es, ¿no? Y no puedes tocar a los pastores porque, se te vienen encima, ¿no? Pero hay que recordarles que lean Zacarías 12, que lean lo que dice el Señor de los pastores inútiles, que lean, porque es triste ver cómo hay muchas personas que dicen conocer a Jesús, pero siguen teniendo ídolos. Ahí están, pastores, pastoras, apóstoles, profetas. No negamos el evangelio, pero nosotros tenemos un solo pastor, un solo Rey de reyes y Señor de señores, que es cosa distinta. Y el mismo Yeshua lo dijo en Mateo 23, 8 al 12, no llaméis a nadie pastor, rabino, maestro, sabio, padre, gurú, guía, coach. Miriam, Dios no es religión. ¿Es cierto que las religiones llevan a Dios? No. No, al contrario. Tú lo detienes. Al contrario, más que nada, Yeshua nos reconcilia con Él, pidiéndonos simplemente que nos lleguemos a arrepentir en el hecho y poner primeramente su santa voluntad. No es condicionamiento, no es dinero, no es ofrenda ni diezmo ni nada de eso, sino más bien es seguirlo a Él, sus principios, sus bases, que son la verdad. Sí, es fundamental, porque mientras las personas sigan creyendo que Dios es religión o que en el cristianismo van a hallar a Jesucristo, pues están errados. Así es, el Señor en su evangelio es muy claro, y algo que es fundamental enseñar, ¿no? Todas las religiones que hay en el mundo, sobre todo las orientales, que están propagando mucho, Sai Baba, Mahoma, el budismo, el hinduismo, cómo están pegando en el mundo entero, ¿no? Pero ya todo está escrito en la palabra de Dios. Y hay que leer mucho lo que dice Daniel. Sí, hay que saber las profecías y todo, pero sobre todo hay que tener bien en claro que Jesús nos dejó un principio, recordando lo que dijo Miriam, una base de su evangelio, que no es mandamiento. El Señor no obliga, no, nada de eso. Y es básico. Dice Juan capítulo 13, versículos 34-35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor unos con otros. Y el amor de Jesús también es disciplina, también es hablar duro, es hablar fuerte, es hablar claro, pero esta disciplina de Jesús, que es santa, te va llevando a ser cada vez más perfectible, porque Jesús es el que nos perfecciona, no nosotros. Y esa perfección total es el amor de Yeshua. Sin embargo, por ejemplo, aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 27, aparece la palabra religión. Para mí es muy lamentable que aparezca aquí la palabra religión, y sé que por revelación el apóstol Santiago no estaba refiriéndose a la religión, al concepto de religión como es entendido hoy en día. Dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Un versículo peligrosísimo. Así es,
Así es, este versículo que solamente por revelación el Señor a los que Él quiere nos lo enseña, ¿no? Y la verdadera religión no está, te puedo decir que no está intrínsecamente establecida, sino la revelación que te da el Espíritu Santo, esa es la que cuenta. Porque la revelación del Espíritu Santo, yo me podría saber la Biblia y ser un sabelotodo, pero la revelación es del Espíritu. Y la verdadera religión que nos dice aquí Santiago 1:27 es precisamente que lleves a cabo la obediencia que Jesús que te da en este mandamiento que acabamos de repetir, ¿no? Que nos amemos. Porque en esto se resume en esto. Esto se resume en esto. Yo, dice la palabra, si ve a un hermano caído y no le ayudó, ¿de qué me habla? ¿De qué amor me hablo? ¿De qué Jesús hablo? Como he visto muchos. Bueno, pero caídos no solamente significa caídos a los que están en la calle y hambrientos, porque caídos están muchos que están en mansiones y en castillos, ¿no? Perdón, Miriam, antes de que tomes la palabra, por ejemplo, siguiendo la lectura de este 1:27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas. Aquí hay que entender, porque aquí es espiritual, la orfandad espiritual y la viudez espiritual. Si se toma literal, van a pensar que hay que ir a visitar a ciertas viudas, literalmente, y a ciertos huérfanos, a un orfanatorio. Eso no es huérfanos y viudos espiritualmente hablando. Es un estado interior del cual tenemos que ir reedificando en la medida de que vayamos relacionándonos mejor con el bendito que es Yeshua HaMashiach, que Él lo que prodiga es el amor. Y dentro de eso es muy extenso. Realmente el ser humano lo que tenemos que hacer es volver a las sendas antiguas. Y esas sendas antiguas precisamente es el Evangelio de Jesús, la enseñanza de Jesús. Porque a esto se refiere, los que sabemos, los que el Señor nos ha escogido para llevar las buenas nuevas, tenemos que hacer ese trabajo. Este trabajo, llevar el Evangelio a esas viudas que somos todos, huérfanos que somos todos, los que no tenemos a Jesús, regresar a nuestro verdadero Padre. Eso es lo que quiere Jesús, que vayamos a enviar. Así es, así arrepentidos, ¿sí? Sí, porque si no hay un arrepentimiento real, no podemos engañar a Dios. O sea, es algo tremendo, algo muy fuerte. Hay muchos que fingen o fingimos, pero a Dios nadie lo puede engañar. A Yeshua HaMashiach nadie lo puede engañar. Recordemos que en el libro de Job, por ejemplo, una gran mentira también que habla y que el Señor lo revela, porque la revelación del Espíritu es algo... no hay palabras para describirlo, pero en el libro de Job, en el capítulo 1 y 2, ahí puedes ver cómo te han engañado durante siglos, la eterna lucha del bien contra el mal, ¿no es cierto? El diablo le tiene que ir a pedir permiso a Jesús y lo tiene que obedecer. Es tremendo, pero es algo que se está predicando ya, al menos a los que nos manda el Señor a predicarlo, o lo estamos haciendo, por amor, porque nos da tristeza ver al mundo caído en el que estamos, a las almas que están sedientas y que solamente Jesús sabe quién. Sí, lo triste es ver a las almas atrapadas en las diferentes religiones que hay en el mundo: judaísmo, islamismo, krishnaísmo, shintoísmo, confucianismo, blablaísmo, arrogantismo, todo. Porque ya también existe la religión del arrogantismo. Entonces esto es lo fundamental. Dios no es religión, pero a mí me parece, como aquí hablamos de Yeshua, me parece fundamental hablar de, en mi parecer, la religión más peligrosa de todas, el cristianismo. ¿Por qué? Porque es la única religión del mundo que habla de Jesús, pero mal, chueco. Ahí se predica a Jesús pirata, al pirata. O sea, hay 5,000 versiones de Jesús. ¿Quién es el verdadero Jesús? Está lejos de la religión, lejos del nicolaísmo, lejos del balamismo, lejos del jezabelismo, lejos de lo que se ve en las religiones normalmente. Pues sí, realmente está todo manipulado,
porque el propósito de las supuestas iglesias que buscan el camino de Yeshua realmente es interés que tienen primeramente sobre las personas que van desesperadas, anhelantes de que su alma esté restaurada, y sin embargo cuando estén ahí salen totalmente peor de como entraron, porque los pastores, los obispos, etcétera, están nada más viendo su bien material. Y tristemente a los que, por ejemplo, Juan el Bautista, que fue predicando, o otros profetas, Elías, muchos, ¿no? Es triste, pero es cierto, y es duro. Solamente es un remanente, un pequeño remanente, los que creemos en Yeshua HaMashiach. Y ya no digo del judaísmo, de los judíos mesiánicos, ¿no? Que también es triste ver cómo los tienen sujetados, atados. Recuerdo que fui a una congregación con Miriam, y el líder que estaba ahí, supuesto líder, estaba hablando acerca de lo espiritual y lo material, que era lo más importante, ¿no? Y de repente oigo que dice, al final de toda la explicación que dio, que lo material es más importante, y todos le aplaudieron. Es increíble un nivel de ignorancia, de sujeción, en serio que es tremendo lo que hacen con las almas, es tremendo. Y las religiones lo único que hacen es precisamente, y es duro, pero solamente te ven signo de pesos. Eso es la verdad, de dólares, solamente. Así es, y nada más para que te des una idea, el fundador de todas las religiones del mundo fue Caín. Él fue el primero en hacer una religión, porque fue el primero que quiso servir a Dios por medio de su propio evangelio. Y finalmente eso es, ¿no? Entonces, para resumir, hay muchas personas hoy en día que abominan las religiones, los ateos, los librepensadores, están curados de eso, pero la gran parte no, para la gran parte sigue siendo muy atractiva la religión, y permanecen o tratan de permanecer toda la vida en la religión que les fue inculcada, y no salen de ahí también porque creen que salir de la religión que les inculcaron sus padres significaría ser traicioneros o desleales con sus padres terrenales. Creo que es un punto que hay que hablar. Pues sí, realmente se encuentran atados, y realmente, como dice la palabra también, nos tenemos que esforzar y ser valientes y hablar la verdad, independientemente de las ideas de las personas, pero demostrando lo que la palabra, la bendita palabra dice, y se sustenta a sí misma en la Biblia. Así es que hay que seguir a Yeshua. Así es, y si quieres un ejemplo, en el Antiguo Testamento el mejor es Abraham. Abraham tenía muchas religiones, o una religión, era pagano, porque su padre era pagano, y dejó, lej lejá, sal de tu tierra, sal de tu religión, sal de las tradiciones, de las costumbres aprendidas, para que yo te llene de la revelación. Así es, porque es una enseñanza, así como Abraham, está Pablo, está el mismo Moisés, que tuvo que salir, tuvieron que caminar, tuvieron que dejar atrás todo lo que tenían, precisamente por algo mucho mejor. Lo dice bien el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, dejando todo rudimento, toda tradición, todas las costumbres, y sigamos adelante hasta alcanzar la meta. Esa meta es Yeshua HaMashiach. Es seguir caminando con Él, seguir teniendo la fe y la confianza, porque el crecimiento que te da el Espíritu Santo, porque no te lo da la misma palabra, te ayuda, pero el Espíritu Santo, la revelación, esa es la que te va a hacer crecer, te va a hacer que te sometas cada vez, más al hombre viejo, cada vez más, hasta que llegues a una perfección que Jesús lo va a hacer. Él es el que lo hace, Él hace toda la obra, y tú dejando que Él haga su trabajo, porque si no dejamos de hacer nuestra voluntad, simplemente estamos luchando, y por eso no nos salen las cosas,
Por eso no nos salen las cosas, porque seguimos luchando, queriendo hacer nuestra voluntad y no dejamos hacer lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Así es, como Jacob estaba luchando en contra de Dios hasta que llegó a Peniel y se pasó al otro. Ahora voy a pelear, pero a favor de Dios, con Dios. Miriam, amada, gracias, te amo mucho. Reciban las bendiciones del bendito Yeshua HaMashiach. Igual para todos, unas gran bendiciones de Yeshua, del amado, del único Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, pues ya lo oíste, deja de ser religioso, deja el fariseísmo, vuélvete un espiritual, pero no haciendo yoga ni a través de la falsa espiritualidad, la del diablo. Para que seas una verdadera espiritual, necesitas el Espíritu Santo, y este no se obtiene dando ofrendas y diezmos ni cantando alabanzas, mas sí reconociendo pues que hemos pecado, ¿no? Y pues quiera el Señor quiere llevarte a ese punto al que llegó el hijo pródigo, la hija pródiga de Lucas 15, que simplemente dijo: Padre, he pecado, y las puertas del cielo se le abrieron. Amén. Hasta la próxima, polvo y miseria. Amén.